Pero para empezar la clase de adultos, vamos a tener una oración para los adultos. ¿Hay algún pedido de oración, algún agradecimiento, algo que quisieran compartir? Se pueden sacar el mudo y compartir si tienen algo que les gustaría compartir. Si no, para empezar, le voy a pedir a Feli si nos podría ayudar a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender sobre la clase de los 10 mandamientos. Sí, claro. Por favor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos podemos reunir para aprender más de ti, para prepararnos para encontrarnos contigo pronto y queremos hacer tu voluntad, Padre. Te rogamos en forma especial que nos des tu Santo Espíritu y especialmente hable tu Santo Espíritu a través de Carolina. Que las enseñanzas que tú nos das a través de ella podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos a conocerte mejor y a hacer tu voluntad, a agradarte, porque tú nos amas y queremos hacer tu voluntad. Bendice a todos los presentes, a todos los que vamos a participar de esta reunión y también a nuestros seres queridos. Y en forma especial te rogamos que tu Santo Espíritu esté en esta reunión. Son favores que te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien. Muchas gracias. Y ahora para empezar voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para ver los 10 mandamientos. Este es un tema que les aviso desde el principio. Hay algunos que nos estamos conectando hace poquito, otros que fueron faltando las clases. Y este es un tema muy importante que viene con una hilación ya anterior, fuimos viendo otros temas, pero es un tema importante que yo hoy no sabía si darlo pero era en el cronograma, lo tenía que era esta clase, así que la voy a dar, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Está un poco ligado y capaz que es difícil para algunos entender por la tradición que a veces tenemos, uno tiene una tradición y es difícil cambiarla y aprendimos de una manera y capaz que porque tenemos esa historia, ¿no? Y esa tradición a veces nos cuesta entender lo que realmente dice la Biblia. Por eso es que les dije que por favor me gustaría que tengan sus Biblias para que puedan comparar de que es palabra de Dios lo que voy a decir y no es un invento mío, ¿sí? Porque hoy vamos a hablar de los 10 mandamientos y la ley de Dios a veces se quiebra, no cumplimos con los 10 mandamientos sin darnos cuenta. ¿Sí? Usted sabe que, por ejemplo, bueno, continuamos. Yo acá le saqué la foto a mi Biblia, ¿sí? Que está en Éxodo 20. Así que si ustedes van a su Biblia, van a encontrar estos 10 mandamientos, ¿sí? A ver si lo tengo. Y vamos a ver cómo es que aparecieron los 10 mandamientos. Así como los chicos tienen video, también los adultos tenemos video. Y vamos a ver el video, cómo es que Dios dio los 10 mandamientos. Estudiamos antes que la Biblia fue escrita por hombres, pero esos hombres no eran cualquier hombres, eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Pero hay una parte en la Biblia que es la única parte que fue escrita por el dedo de Dios. ¿Sí? Y esta única parte que fue escrita por el dedo de Dios son los 10 mandamientos. Y vamos a ver un video cómo es que Dios escribió. Dios es muy poderoso y a veces, como es todo luz y todo gloria, si el ser humano lo ve, se muere. Entonces siempre Dios, porque imagínense, uno mira el sol y es sumamente fuerte y no lo puede ver, pero y con Adán y con
perdón, cuando Dios dio los 10 mandamientos fue igual. Entonces Él siempre se representó en fuego o en una nube. Y vamos a ver un video cómo fue que Dios dio los 10 mandamientos. Y lo que el video dice es básicamente lo que tu Biblia, agarren la Biblia en Éxodo 20 y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. No harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ten presente el día del sábado para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Oh. Perdón, fue mi culpa. No robarás. Perdón. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otros. Escrito por el dedo de Dios. ¿Vieron? Los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios y fue la única parte de la Biblia escrita con su dedo. Todo fue inspirado por Dios, toda la Biblia, pero la única parte que Dios dijo, con el dedo lo escribo, fue los 10 mandamientos. Y vamos a ver qué dice, perdón, mi computadora empezó a calentar demasiado, no sé qué le pasa. Pero, un momentito. Pero, vamos a, yo ahora les voy a explicar, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Éxodo 20, lo que nosotros hace un ratito, perdón. ¿Vieron? Yo les mostré mi Biblia. Acá, si ustedes van en su Biblia, Éxodo 20, del 3, ¿sí? Empieza el primer mandamiento en el número 3, en el versículo número 3. Pero para hacerlo un poco más dinámico y esquemático, ustedes lo pueden seguir con su Biblia, ¿sí? Lo vamos a ver acá. La ley de Dios, ¿sí? Vieron que, y hay unos 10 mandamientos, y si ustedes piensan, ¿se acuerdan que es muy famoso esto? Que a Jesús le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Y acá dice, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es como que Jesús dio 2 mandamientos. Uno, ama al Señor tu Dios, y otro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es re famoso eso, así que lo debemos saber todos, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
¿Eso contradice a la ley de Dios que Dios dio en los 10 mandamientos? No, es exactamente lo mismo, un resumen. Pero vamos a ver qué dice en Éxodo 20. Primer mandamiento, los que recién vimos en el video, si nosotros vemos, los vamos a leer. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Qué quiere decir? Hay que tener un solo Dios. ¿Sí? Entonces, es como un resumen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un resumen, ¿sí? Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Celoso, aflijo a los que por las iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro piedad a miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué significa este segundo mandamiento? El primer mandamiento vimos, hay que adorar a un solo Dios. Segundo mandamiento nos dice, no te hagas imagen. Acá dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza. ¿Qué significa eso? Ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te hagas imagen de algo que está arriba, no te hagas imagen de un Dios, no te hagas imágenes de un santo para adorarlo, ¿no? Nosotros acá podemos compartir fotos, no hay problema, pero hacer una imagen, un santo, una estampita con el fin de adorarlo, eso Dios no lo quiere, ¿sí? Entonces, segundo mandamiento que nos habla, no hagas imágenes, ¿sí? Vamos a ver que es como un resumen de este primer mandamiento que Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, adora a Dios, no a una imagen, ¿sí? Después, tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que no tome su nombre en vano. ¿Qué significa? No digas, no tomes el nombre de Dios por gusto, no digas, ay, te juro esto, te juro, ay, por Dios, oh my God, no, eso no. Hay que adorar a Dios y respetar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso también es parte de ese gran mandamiento que Jesús nos enseñó, ama al Señor tu Dios, ¿sí? Y acá viene el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el séptimo día de reposo del Señor, tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por esto el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Este mandamiento, cuarto mandamiento, te dice, acuérdate del día santo para Dios, que nos está enseñando, ama a tu Dios, nos enseña, todos estos primeros 4 mandamientos nos enseña eso de amar a Dios con todo tu corazón, dale respeto. Pero ahora capaz vos me estás diciendo, estás leyendo en tu Biblia y estás pensando, mi Biblia no dice sábado, mi Biblia dice séptimo día. Muy bien, vamos a ver cómo a mi Biblia, la Reina Valera, dice, acá dice, acuérdate del día de reposo, ¿sí? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. ¿Sí? No te dice que es el sábado, pero te está hablando de un séptimo día. Hay algunas Biblias, por ejemplo la mía, si ven acá, tiene como un asterisco, y si van abajo de la Biblia, que acá justo no le saqué foto, pero dice equivale a sábado. Igualmente, no importa, ahora vamos a seguir entendiendo porque lo vamos a encontrar en otros pasajes. Pero si agarran una Biblia católica, es muy interesante porque en lugar de decirte día séptimo, te dice acuérdate del día séptimo que es sábado. Bien clarito lo dicen las Biblias católicas. Pero vamos a continuar y vamos a descubrir cuál es el séptimo día de la semana, ¿sí? Simplemente a modo de ilustración,
Sí, yo lo puse acá, está como sábado, pero la Biblia dice el séptimo día y lo vamos a descubrir y vamos a llegar a la conclusión que ese séptimo día es el sábado. Vamos a continuar con el segundo gran mandamiento que Jesús nos mostró, que es amarás a tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahora, primero nos dijo ama a Dios y ahora nos dice ama a tu prójimo. Y lo vamos a encontrar en la siguiente parte de estos 10 mandamientos, ¿sí? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Dios te da. ¿Sí? Acá te dice, honra a tus padres, que es mi prójimo, es mi, ¿sí? Es mi prójimo, mi padre, mi familiar que está al lado, ¿sí? Entonces acá dice, honra a tus padres. Perfecto. Vamos a ver el sexto mandamiento, no matarás. Acá también nos enseña que hay que amar a nuestro prójimo, no hay que matarlo, ¿sí? Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Otros libros, otras Biblias, otras versiones de la Biblia te enseña a no, te dice no fornicar. ¿Qué significa fornicar? Significa no tener relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Octavo mandamiento dice no hurtarás. ¿Qué es no hurtar? No hurtar es no robar. Noveno mandamiento, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Sí? Y acá vemos que dice no hables mal, no hables chisme de tu prójimo, no digas cosas que están mal de tu prójimo. ¿Sí? Entonces acá Dios nos enseña con este mandamiento también que hay que amar a nuestro prójimo, el segundo mandamiento. Y el décimo mandamiento te dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a ver que estos primeros 4 mandamientos nos enseña de ama a Dios, ¿sí? Y cuando te dice ama a tu prójimo, es por este quinto al décimo mandamiento. Es como que de alguna manera Jesús lo resumió y te dijo, te resumo esto. ¿Cuál es el gran mandamiento? Te resumo esto. Porque lo dijo resumido, ¿sí? Ama a tu Dios, cumple tus 4 puntos mandamientos de los 10 mandamientos y ama a tu prójimo. ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo? Con esos puntos, ¿sí? ¿Y cómo amamos a Dios? Cumpliendo los 4 primeros mandamientos. Muy bien. Yo al principio de esta PowerPoint puse ley quebrada, ¿sí? Y día perdido. ¿Por qué? Porque todos, y acá vamos a hablar un poquito de lo que es la tradición, nosotros usualmente sabemos que no hay que matar, que no hay que robar, sabemos que honra a tus padres, ¿sí? Pero acá hay unos mandamientos que, ¿ustedes sabían que estos eran los 10 mandamientos o los han escuchado los mandamientos de otra manera? Porque yo les cuento, yo fui a un colegio católico cuando era más chica y resulta que tenía catequesis. Y en catequesis, yo como que siempre me gustó estudiar la Biblia y catequesis era como que quiero ir y aprender y a preguntar. Y resulta que yo comparé mi libro de catequesis con la Biblia y en el libro de catequesis no encontré estos versículos, estos mismos 10 mandamientos. Entonces empecé a preguntar, ¿cómo es que en este libro de catequesis no dice tal cual como en la Biblia? Y ahí es que surgió en mí, voy a investigar por qué están cambiados. Y resulta que la Iglesia Católica cambió los 10 mandamientos por tradición. Entonces yo ahora voy a explicar cómo fue este cambio. No sé si hay algún católico. Quiero primero decir de que estos cambios que se han hecho son avalados por la Iglesia Católica. Al final vamos a ver un video de cómo un cura, un bishop, habla y explica así que ellos lo cambiaron. Y quiero recalcar la importancia de que nosotros como seres humanos, capaz que nosotros como seres humanos no tenemos el poder ni la autoridad para cambiar la ley de Dios,
que si se acuerdan el video que vimos hoy, fue los 10 mandamientos, es la única parte de Dios, de la Biblia, que fue escrita con el dedo de Dios. Y lo escribió con el dedo de Dios porque es algo muy importante. Y amo y quiero a todos mis amigos católicos, sí, gente que yo aprecio mucho, mis abuelos eran católicos, yo fui a un colegio católico, pero he encontrado estas cositas y quiero compartirlos y voy a contar un poquito, porque ahora nosotros todos les voy a mostrar en este siguiente diapositiva cómo es que usualmente se conocen los 10 mandamientos. Y van a ver que es un poco más corto, si lo vemos acá en la pantalla, es un poco más corto, y hay un par de cambios que para hacer más fácil fueron hechos, ¿sí? Pero vamos a ver si realmente coincide, ¿sí? Vamos a ver, primer mandamiento, ¿sí? Y miren, este es lo que recién leímos en la diapositiva anterior. Esto es como ellos han hecho el cambio, y esto es como que usualmente lo encontramos en los libros de catequesis, porque yo, la verdad, ahora de adulta, yo lo que aprendí en catequesis, fui ahora de adulta, me acordaba el libro de catequesis. Entonces, ¿qué hice? PDF, ahora tenemos Google, me bajé el libro de catequesis, PDF, y a ver cómo encuentro estos 10 mandamientos. Y ahora lo que encontramos, que, ¿vieron el primero? No tendrás dioses fuera de mí. Bueno. El primer mandamiento te habla algo parecido y está bien. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ok, está correcto, ¿sí? Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ¿sí? ¿Qué significa no hacerse imagen? Lo vimos. No te hagas un santo, no adores un santo, no te hagas un dibujito y lo adores y digas, ay, mi santito me va a ayudar. Ay, sí, la Biblia dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero, ¿qué pasa? La Iglesia Católica es una iglesia muy antigua, la más antigua de todas, con mucha tradición y con mucha historia, ¿sí? Y a medida que pasó la historia, miren lo que pasó. Bueno, primero vamos a leer esto y les voy a contar la historia de cómo es que se hizo este cambio, pero este segundo mandamiento en el libro de catequesis no aparece. ¿Acá lo ven? No aparece. Segundo mandamiento, entonces el segundo mandamiento lo eliminaron, ¿sí? Eliminan el segundo mandamiento y vamos a ver el segundo mandamiento de los santos, porque la Iglesia Católica, que les cuento rápidamente, para que ellos tenían, en su momento, querían incluir a los griegos. Y los griegos tenían su diosa Venus, sus dioses paganos, ¿sí? Y tenían su diosa Venus con su hijito, que tenía una estatua. Y entonces le dijeron, está bien, ¿querés unirte a la iglesia? Te vamos a aceptar en la iglesia para que den los diezmos, ¿sí? Y para que sean más, para que la iglesia crezca. Y sí, que tenés tu santo, no importa, tráelos y bueno, lo vamos a aceptar como María y su hijito y su bebé. Pero en realidad eran dioses paganos, ¿sí? Porque antes, al principio, la Iglesia Católica no tenía tantos santos, pero los incluyeron a partir que hicieron un cambio. Y ahora lo vamos a ver después, pero simplemente este mandamiento se eliminó y se empezó la adoración a los santos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Que yo le decía, no tomes el nombre de Dios, no jures, no digas, ay, por Dios, ay, te juro, porque eso es tomar por gusto el nombre de Dios. ¿Qué pasa? Este tercer mandamiento fue como el segundo se eliminó, el tercero pasó para ser segundo. Y acá dice, no tomes el nombre de Dios en vano, pasó a ser el segundo mandamiento. Entonces, cuarto mandamiento pasó a ser el tercero. Es como que todos se corrieron uno para arriba, ¿sí? ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado o del séptimo día en sus Biblias, séptimo día de la semana, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios, ¿sí? Acá, ¿qué me está diciendo? Bueno, todo te habla del sábado, ¿y qué pasa? Yo si ahora les pregunto, ¿qué días vas a tu iglesia? Y muchos me van a decir, y voy el domingo. ¿Y por qué el domingo?
¿hay alguna parte en la Biblia que dice que hay que congregarse los domingos? ¿Qué pasa? Muchas iglesias se sumaron a esto y aprendieron que es el domingo por la tradición que es más fácil guardar el domingo que el sábado, porque todo el mundo va a hacer sus compras en sábado, el día libre, todo el mundo hace, ¿sí? El sábado es como el día que todo el mundo gana más plata que todos los días de la semana. O le preguntas a un comerciante, ¿cuándo ganas más plata? Y el sábado, cerrar mi negocio el sábado, y no quieren. ¿Por qué? Porque es el día que más se vende, ¿sí? Más clientela tiene. Y eso ha sido tomado el domingo como día de descanso por tradición. Y vamos a ver en la historia después cómo es que se hizo ese cambio. Pero la verdad es que el sábado fue de alguna manera modificado y ahora lo encontramos este cuarto mandamiento como tercer mandamiento que dice santificar las fiestas. ¿Le suena? Hay un mandamiento en el catequesis que dice santificar las fiestas, pero eso no lo dice tu Biblia, ni la mía. Y vamos a ver ahora el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sí, dice el cuarto, como todos se corrieron uno, porque el segundo se eliminó, el quinto es el cuarto. Honra a tu padre y a tu madre, está igual, muy bien. Sexto, no matarás, muy bien. Séptimo, no cometerás adulterio. Te dice, no cometerás actos impuros, ok, está bien. Pero en realidad dice no adulterio. Después, 8, no hurtarás, no robarás, muy bien. 9, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, dice, no dirás falso testimonio ni mentiras, está bien, pero ¿qué pasa? El 10 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la esposa, ni su siervo, ni su prójimo. No codicies nada, no desees algo de tu prójimo. Pero ¿qué pasa? Yo recién les dije que el segundo mandamiento se eliminó. Y si se elimina un mandamiento, ¿cuántos mandamientos quedan? 9, sí, en lugar de 10. Y como los 10 mandamientos tienen que ser, ¿cuántos? 10 mandamientos. Entonces decidieron, bueno, el 10º mandamiento lo vamos a dividir en 2, así podemos tener 10 mandamientos. Entonces este 10º mandamiento lo pusieron, no codiciarás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y 10, no codiciarás los bienes ajenos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el 10 se modificó, el cuarto se modificó y el segundo se eliminó y se modificó a antojo de la tradición o de la idea de alguna persona. Y ahora vamos a ver quién fue esa persona. ¿Qué cambia? Entonces, hay que tener en cuenta que estos mandamientos no son los que dice la Biblia, no son los que fueron escritos por el dedo de Dios, es falso. Entonces, vamos a ver cuál es la importancia de tener una ley, estos 10 mandamientos. ¿Cuál es la importancia? Porque capaz que, viste, no importa guardar cualquier día. La Biblia, Dios nos da una ley por un motivo. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que si uno hace mal, es pecado, ¿sí? Antes lo vimos en una clase, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando uno peca, estamos básicamente rompiendo la ley, ¿sí? ¿Y cuál es la ley? Los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Los 10 mandamientos nos muestran qué es pecado y qué no es pecado. Y al saber nosotros que somos pecadores, podemos entender que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Jesús, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Nosotros también estudiamos en una clase que así como existe el bien, también existe el mal, y existe el diablo y el enemigo. Y hay un conflicto continuo del diablo que quiere luchar con Dios, ¿sí? Y el diablo no quiere que vos guardes los 10 mandamientos como Dios quiere. Dios te dice, tiene que haber 2 sexos, hice al hombre y la mujer. Y el diablo te dice, no, yo creé un tercer sexo, vamos a poner los gays. Te dice, Dios te dice, descansemos el sábado, te hice el sábado para vos. Y el diablo dice, no, yo tengo otra idea, quiero que sea el domingo. ¿Sí? Dios dice blanco y el diablo te dice, no, negro, voy a convencerlos. Y entonces trata de confundir a la gente, porque hay gente
sincera, que va a la iglesia católica, gente que realmente que yo, amigos míos, gente que yo conozco, familia mía, que van a la iglesia católica, son sinceros, pero les cuesta dejar la tradición y, ¿por qué? Porque ya aprendieron toda su vida desde chiquitos a que hay que, como es y no es como lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? El diablo nos trata de confundir. ¿Por qué? Porque si el diablo nos hace creer, miren lo que dice acá, que la ley no sirve más, que no, que ya se pasó de moda, porque ahora la mayoría de las iglesias te dicen, no, el Antiguo Testamento ya es terminado, no sirve, pasó de moda, ¿sí? Entonces te dice que la ley no sirve más. Entonces podríamos hacer, entonces si la ley, si creemos nosotros, a ver, que la ley no sirve más, no hace falta cumplir la ley, entonces podemos hacer lo que queremos, ¿sí? Y si hacemos lo que queremos y no es pecado, no pasa nada, todo está bien, ¿sí? Que eso, ¿sí? Y al estar todo bien, ¿qué pasa? Tampoco no necesitamos un Salvador, porque está todo bien. Sin Salvador no necesitamos Jesús, ¿sí? En cambio, Dios nos enseña qué es pecado, qué está bien y qué está mal, y nos enseña, sí, sos pecador, mereces morir, pero porque te amo, te mando a Jesús para que Jesús muera por vos y te limpie de tus pecados. Entonces nosotros somos salvos por aferrarnos a Jesús, no por la ley. Somos salvos por Jesús, pero si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si amamos a Dios, a Jesús, guardamos sus mandamientos. Y vamos a ver que si uno rechaza la ley de Dios, está rechazando a Dios mismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que yo, por falta de tiempo, no voy a ir por cada uno de los versículos, pero si ustedes lo quieren repasar, puedo mandarles esta tabla al WhatsApp y van a ver que las características mismas de Dios son las mismas características de la ley de Dios. Nos dice que es bueno, la ley es buena, santa, santo, perfecto, la ley es perfecta, Dios es puro, justo, verdad, espiritual, justicia, justo, ¿no? Fiel, todo amor, inmutable, eterno, inmutable, incambiable, ¿sí? Y la ley es absolutamente igual, ¿sí? Y nosotros vimos, hace un ratito, los que estuvieron en la clase de niños, vimos la creación, ¿sí? Dios hizo todos estos días, ¿sí? Del 1 al 6, del domingo al viernes, creó todo. Y el sábado descansó. Y no es que solamente descansó y listo, descansamos. No, no, no. Dijo Dios, por ahí lo tengo, dijo Dios que lo santificó, lo bendijo y lo hizo sagrado, ¿sí? A veces uno quiere y dice, ay, me gustaría tener un día más en la semana porque tengo mucho trabajo. Bueno, Dios te hizo ese día para que descanses. Lo hizo el sábado, ¿sí? Y dijo que eres humano, un día extra, necesitas descansar, te voy a dar ese día que tanto querés. Es el sábado, no el domingo, el sábado. Y vamos a ver, ¿por qué no el sábado? Porque hay gente que capaz te dice, no importa, cualquier día, con tal de que sea un día, no. Porque si vos haces cualquier día, estás haciendo tu voluntad o mi voluntad. Pero si hacemos lo que Dios quiere, es el sábado, porque ese día no es un día cualquiera, es un día especial y santo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, hay muchas personas que te dicen, por ejemplo, muchas denominaciones religiosas que te dicen, bueno, ya la verdad, con Jesús se terminó todo, se abolió la ley, ya no necesitamos esa ley, porque Jesús ya nos salva de todo. ¿Y para qué cumplir? ¿Sí? Hay que entender primero que primero Jesús nos mostró que hay que descansar el sábado. Jesús nos vino a enseñar amor. Antes los judíos seguían un montón de tradiciones, de mucha exageración de descansar el sábado. Era no camines más de 5 pasos porque es pecado. No prendas la luz porque es pecado. No cocines porque es pecado. Todo era pecado para ellos. Era como que no podían hacer nada. Pero no actuaban muy bien, ¿sí? Tenían muchísimas reglas que no estaban en la Biblia. Entonces Jesús vino y dijo, no, ustedes chicos se equivocaron, no es la manera que yo quiero que ustedes así descansen. Ustedes tienen que descansar dando amor,
¿sí? Que no con tradiciones tontas, sino saber que es un día santo, pero para dar amor, para amar a tu prójimo, para tener un momento especial con tu familia, con tus hijos, con Dios, ¿sí? Y vamos a ver que Jesús curaba en sábado. Y mucha gente lo dice, ¿cómo es que Jesús curaba en sábado y quebrantó la ley? No, Jesús ya no cumplía la ley. No. Jesús vino a mostrarnos cómo descansar el sábado. Por ejemplo, hay enfermos, ¿sí? O vos me decís, a ver, enfermos que el sábado necesitan un doctor. ¿Qué? ¿El doctor no va a descansar el sábado? No, de ninguna manera. El doctor tiene que trabajar ese día, pero ese día es un día con amor. Que vos, sí, a ver, todos los días trabajas con amor, pero ese día, yo, por ejemplo, particularmente, si tengo que trabajar, trato de no, pero si tengo que trabajar, trabajo, pero esa plata sé que no es para mí. Digo, este es un trabajo para Dios. Guardo esa plata y la doy a la iglesia, a algún necesitado, algo que sea para Dios, ¿sí? Y ese día creo que es el día que más trabajo. ¿Por qué? Porque, o sea, si estoy de guardia, ¿por qué? Porque voy y visito a los pacientes y le digo, necesitas que oremos. Me voy y me dedico más a ayudarles en el alma, ¿sí? A curarles el alma, más que su dolencia física, ¿sí? Que para eso hay medicación. Pero el sábado sí, trato de no trabajar, pero si llegaría a trabajar y en algún momento he trabajado, trato de hacer eso, ¿sí? Entonces Jesús nos vino a enseñar que el sábado es para dar amor y saber que es un día especial. Entonces, ¿qué día de la semana observó Cristo? Y vamos a ver en Lucas 4:16 que vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y entró, conforme a su costumbre, el día sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Sí? Otro versículo, hay varios versículos, no sé si voy a tener tiempo de leer todos porque no quiero que se haga tarde. Sí, ¿qué día de la semana es el sábado? El día de la semana, que es acá, ¿qué día de la semana es el sábado? El séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Y como pasó el sábado, muy de mañana, el primer día de la semana vino al sepulcro. Acá antes de esto les quiero explicar algo. Hay un versículo, solamente un versículo en el Nuevo Testamento que habla sobre el domingo, ¿sí? ¿Qué te dice? Que Jesús, cuando Jesús murió, dice que el viernes descansó, ¿sí? No, el viernes murió, ¿sí? Vieron que tenemos jueves santo, viernes santo, sábado y domingo de Pascua, porque domingo resucitó Jesús, ¿sí? Bueno, tenemos que saber que cuando Jesús, el jueves santo, se prepararon y el viernes murió. Sábado, ¿por qué no resucitó Jesús el sábado? Porque Jesús quería mostrarnos que el sábado era para descansar. Y el domingo resucitó. Y entonces encontramos este versículo, ¿sí? Que dice, ¿dónde está? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ¿sí? Fueron las mujeres al sepulcro a verlo a Jesús. Y resulta que Jesús había resucitado y fue un día de fiesta. Sí, a ver, un festejo que ellos porque estaban alegres, pero en ningún momento la Biblia dice, porque Jesús resucitó y fue festejo, entonces se cambia la ley y vamos a descansar domingo. No, en ninguna parte de la Biblia. Este es el único versículo, si quieren lo buscan, es Marcos 16, 1 y 2, que dice que el primer día de la semana Jesús resucitó. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia, ahora vamos a ver, no quiero adelantarme, pero tenemos que tener en claro, séptimo día de la semana es sábado, primer día de la semana es el domingo, primer día de la semana. Y sabemos que ese primer día de semana es la Pascua, ¿sí? Es el día de la resurrección de Jesús. Entonces, cuando descansamos el domingo, no estamos haciendo lo que Dios quiere que descansemos el sábado, sino estamos haciendo lo que el ser humano ha dicho, mejor descansemos el viernes, el domingo, porque Jesús resucitó y porque nos conviene. Ahora vamos a ver por qué dijeron, ¿sí? A nosotros como seres humanos, hijos de Dios, nos conviene hacer la voluntad de Dios y descansar el sábado y no
seguir los cambios de seres humanos. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios el sábado y cuándo? Lo que les decía de la creación. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios que hizo con el séptimo día? Lo bendijo, lo santificó, porque reposó. ¿Sí? Y es lo que Dios nos da de ejemplo. Es como que Dios apartó ese día en la creación, ¿sí? Para bendecirlo, santificarlo para nosotros. Muy bien, esto ya lo vimos en Éxodo 20. También los 10 mandamientos los encontramos en Deuteronomio 5, ¿sí? Nos habla de que Jesús, que ya lo leímos, que dice, acuérdate del día de reposo, el séptimo, para santificarlo. Y hay que tener en cuenta que esta ley de Dios, los 10 mandamientos, fue la única ley que fue escrita, la única parte de la Biblia escrita con el dedo de Dios. Y eso lo dice en Deuteronomio 9:10. Y lo interesante, mira, si vamos a los 10 mandamientos, ¿vieron a los 10 mandamientos que estábamos estudiando acá? Todos estos 10 mandamientos empieza, no hagas esto, no tomes, no te harás imagen, no tengas otros dioses, no tomes el nombre del Señor, ¿sí? Estos te dicen no, 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 pero acá, miren lo que dice, no empieza igual, te dice acuérdate del día sábado. ¿Por qué acuérdate? Acuérdate, porque es un día que se ha olvidado. Nadie se acuerda del sábado. Y Dios te dice, acuérdate del día sábado. Porque también podría haber dicho, no trabajes, punto. Pero acá dice, acuérdate del día sábado. Hay personas, muchas iglesias cristianas que te dicen, no, ya los 10 mandamientos pasaron, Jesús ya vino y los apóstoles. No, ellos te dicen de que los domingos los apóstoles iban a la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que dice en Hechos 17:2. ¿Qué habla de los apóstoles? ¿Es cierto que después que Jesús se fue, los apóstoles descansaron y iban a la iglesia el sábado o el domingo? Vamos a ver qué dice en Hechos 17:2. Dice así, y Pablo, como acostumbraba, porque era familia judía, ¿sí? Era romano con familia judía y había nacido, creo que en Etiopía o Turquía, perdón, me estoy confundiendo. Bueno, pero él descansaba los sábados. Y dice así, Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras, habló, debatió sobre la ley de Dios, de las escrituras, ¿no? Sobre la Biblia. ¿Sí? Y después hay otro versículo en Hechos 3:14 que dice, ellos, Pablo y Bernabé, entrando en la sinagoga un día séptimo, dicen muchas Biblias, en otras dice el sábado, se sentaron, ¿no? Entonces vemos acá, bueno, y hay otros versículos, les puedo pasar toda la diapositiva si lo analizan bien, pero con estos versículos más que todo podemos entender que los apóstoles y la iglesia primitiva también descansaron el sábado, ¿sí? El sábado como Dios quiere. Y acá miren lo que dice sobre, para los gentiles, porque cuando vino Jesús, a partir de que Jesús murió en la cruz y fue bautizado, Jesús dijo, ya esta ley ya no es para los judíos solamente, esto también incluye a quienes, a los gentiles, y de hacer discípulos, ¿sí? En todas las naciones. Y miren lo que dice Dios acá, bienaventurado el hombre que guarda el sábado de no profanarlo, y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, todos los que guarden el sábado, todos los que guarden el sábado de profanarlo. Yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. ¿Sí?
Y hay otro versículo acá que dice, saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado o el séptimo día siguiente les hablasen estas palabras. Y el siguiente séptimo día o el sábado se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Y disputaban en la sinagoga todos los sábados, todos los séptimos días, y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sí? Acá vemos que apóstoles, iglesia primitiva, gentiles descansaban el séptimo día. Y yo les voy a mandar esta diapositiva porque se las voy a mandar por WhatsApp, quiero que analicen versículo por versículo, porque es muy importante. Los apóstoles en la iglesia del Nuevo Testamento obedecían los mandamientos de Dios y se reunían con los gentiles, ¿sí? A convertidos a orar a Dios en sábado. Nunca jamás se refieren al domingo. Nunca dice de que el domingo se reunieron. Muy bien. Acá dice eso. Lo que en realidad, por ejemplo, la Iglesia Católica enseñó que porque Jesús resucitó un domingo, entonces hay que descansar. No existe ni siquiera el más remoto rastro de que el sábado fuera cambiada en ocasión de la muerte de la resurrección de Cristo. La Biblia enseña precisamente lo opuesto. Bueno, a ver, hombres extraviados. Entonces acá vamos a encontrar muchos versículos, yo puse, pero no quiero que se haga muy largo, pero básicamente quiero dejar esto en claro. Hay una parte en Daniel 7, ¿qué pasa? Este tema del sábado es un tema muy controversial y muy importante para nosotros porque el diablo quiere que se cambie esa ley, que nadie obedezca a Dios, ¿sí? Pero si nosotros queremos obedecer a Dios, tenemos que guardar los 10 mandamientos, ¿sí? Y hay que ver una cosa, que el diablo siempre quiso destruir la ley de Dios, ¿sí? Y ahora yo en algunas filminas vamos a explicar la historia, cómo es que se cambiaron estos mandamientos, pero antes quiero hacerles recalcar de que en Daniel 7:25 decían que se pensará en mudar los tiempos y la ley. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. En vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Diciendo así, ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. Jehová, Dios, no nos ha dicho que cambiemos los 10 mandamientos, ¿sí? Esto es claro y ya Daniel ya decía que iban a cambiar los tiempos y la ley. Cuando yo era chica, tenía mi diccionario, que en el colegio nos pedían un diccionario estudiantil, que era mi diccionario Villiquen, era la marca, y este diccionario yo me acuerdo que cuando era niña busqué sábado, la palabra sábado, y decía séptimo día de la semana. Busqué domingo y decía primer día de la semana. ¿Qué pasa? Yo crecí, pasaron muchos años y me voy a buscar al diccionario sábado y te dice, no sé, otro día, creo que decía el sexto día, lo han cambiado. Pero si uno va al diccionario anterior, viejos, está tal cual como dice la Biblia y yo al diccionario nuevo no les creo nada. ¿Y qué pasa? A veces te dicen, los 10 mandamientos ya no van porque no están en el Nuevo Testamento, es solo para el Viejo, te dicen muchas iglesias. Pero vamos a ver cómo, miren el Nuevo Testamento, los 10 mandamientos que recién leímos están en esta tabla, pero estos mismos 10 mandamientos se encuentran en la ley de Dios en el Antiguo Testamento. En esta parte, la derecha es la que recién leímos, en el Antiguo Testamento, pero esos mismos mandamientos se encuentran en diferentes partes en el Nuevo Testamento de una forma más desordenada, pero lo dice. Y miren lo que dice, primer mandamiento, que ahora no tengas dioses, te dice en Mateo es Nuevo Testamento, Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te está diciendo lo mismo que el primer mandamiento. Segundo mandamiento, que te decía de no hagas imágenes. Hijitos guardados de los ídolos, siendo pues linajes escogidos,
¿sí? No debemos pensar en que la divinidad es no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte o de imaginación de hombres. No te hagas imágenes, lo dice también el Nuevo Testamento. Tercer mandamiento, ese de no te hagas, no tomes el nombre de Dios en vano. Acá te dice, no sea blasfemado el nombre de Dios. Te dice los 10, te dice lo del cuarto del sábado. Dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus cosas en el séptimo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, el de Dios, ¿no? También ha reposado de sus obras como Dios las suyas. Acá te está hablando también en el Nuevo Testamento que hay un día de reposo, y lo dice Jesús. Después, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás. Todos los mandamientos los encontramos en la Biblia. ¿Sí? Y ahora yo les dije, ¿cómo es que se cambió el cuarto mandamiento, por ejemplo? ¿Cómo es que se cambió del sábado al domingo? Y les voy a contar la historia. Resulta, ¿sí?, que había un hombre que era un emperador que se llamaba Constantino. Hay muchos que dicen que los cristianos dicen de que la Iglesia Católica fundó la Iglesia Constantino. Para no. Lo que uno dice, el cristiano, no cristianos, todos somos cristianos, pero lo que la historia nos dice es que Constantino, que era un emperador, y era muy famoso este emperador, estaba un día en el campo y había un puente y se iba a una guerra. Y al ir a la guerra, dice que estaba en el campo, en el puente, cruzando el puente, y él adoraba al dios Sol, ¿sí? En inglés, sun es sol, day es día, y Sunday, por ejemplo, cuando uno traduce domingo a inglés, es Sunday, y Sunday es día del sol. Y entonces este emperador, él descansaba, adoraba al dios Sol, y como adoraba al dios Sol, imaginen qué día descansaba, domingo. Y entonces resulta que él, miren la foto, les voy a mostrar en la otra foto, resulta que él estaba en el puente caminando y en el puente vio como un sol y vio como que los rayos del sol se hacían como cruz. Entonces dijo, Dios me quiere indicar de que tengo que ir a hacer una guerra, ir a conquistar los pueblos que están en esa dirección, ven, del sol. Voy a ir en la dirección del sol y que mi Dios, el sol, me ayude. Pero como vio como una cruz, dijo, hay una cruz. Creo que me tengo que hacer cristiano, me voy a convertir al catolicismo. Y entonces se hizo amigo de los católicos y dijo, está bien, voy a poner como yo, Dios ya me ha llamado y me ha tocado el corazón, me voy a convertir al cristianismo, pero con algunas condiciones. Yo les voy a dar tolerancia religiosa, así no los perseguimos, no le hacemos daño a los cristianos, a los católicos, pero con una condición. La condición que yo también me hago cristiano, pero la verdad es que yo el sábado no voy a descansar, hay que descansar el domingo porque yo adoro a mi Dios, el sol. Entonces, si combinamos las dos religiones, sería muy interesante porque les conviene a ustedes católicos y me conviene a mí. Y los católicos, en ese tiempo que estaban en ese auge de que querían crecer, que dijeron, sí, nos das tolerancia, sí, aceptamos tus leyes con tal de estar de amigos con el emperador. Imagínense, no quiere ser amigo de Trump, pero lo más importante es adorar a Dios que a los hombres. Ellos le tenían que haber dicho, no, si querés hacerte cristiano, tenés que descansar como Dios dice, no hacer una nueva ley. Y este emperador Constantino dijo, sí, vamos a descansar el domingo. Y los católicos dijeron, bueno, es buena idea, pero a ver, ¿cómo vamos a convencer? Hay muchos cristianos que ellos descansaban el sábado. Hay muchos cristianos que descansaban el sábado. Y ahora, ¿cómo los convencemos a estos fieles de que no tienen que descansar el sábado sino el domingo? Bueno, vamos a tener una idea. Entonces, acá lo que decía, que este Constantino hizo el edicto de Milán. Y este edicto de Milán declara la tolerancia oficial para la cristiandad, ¿sí? Y nosotros lo que también tenemos prueba de que este Constantino adoraba al sol
es que él en todas las monedas dibujó el sol. Y lo que van a encontrar como interesante es que en muchas monedas actuales hay un sol en tu moneda. Por ejemplo, en el peso argentino hay un sol, en la moneda peruana hay un sol, es el sol, ¿sí? Hay muchas monedas que es el sol, pero todo empezó porque Constantino adoraba al sol y dijo, vamos a poner el sol en la moneda. Y acá vemos cómo él quiso hacer esto una cruz y le puso los rayitos como el sol, ¿sí? Fue su invento de él. Y finalmente Constantino hizo una ceremonia cristiana, ¿sí? Y se hizo como que se convirtió. La verdad es que nosotros no sabemos si realmente se convirtió o cómo es que fue, ¿sí? Uno no lo puede juzgar, pero lo que sí sabemos es que él dijo, me convierto al cristianismo, pero se hace lo que yo digo y vamos a adorar el domingo. ¿Y qué pasa con esos cristianos que en ese momento descansaban el sábado? Sinceros cristianos que capaz que eran solo miembros y no eran dirigentes, descansaban el sábado. ¿Cómo es que van a descansar el domingo y hacer ese cambio? Bueno, la Iglesia Católica dijo, hay que hacer una idea que va a ser sumamente importante. Vamos a decirles de que porque Jesús descansó, porque Jesús resucitó el viernes, entonces, no, Jesús resucitó el domingo, entonces hay que descansar el domingo. Y es así que empezaron a descansar el domingo. Pero hay que tener en cuenta esto, que en Génesis, en la creación, dice, el sábado bíblico es algo hecho por Dios. Dios lo bendijo, lo santificó, ¿sí? Y en este cambio es como que se tachó la ley de Dios, se desechó la ley de Dios para poner una ley de seres humanos. Y si yo ahora te hago una pregunta y te digo, ¿a quién preferís adorar? ¿Querés hacer la voluntad de Dios o querés hacer la voluntad de tu pastor? Porque el pastor es ser humano y puede equivocarse. Entonces, hoy te digo, ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir a una ley humana? ¿Sí? Bueno, acá más cosas de la historia. La gente empezó a pensar de que sí, porque Jesús descansó, resucitó el domingo, entonces creen que hay que descansar. Pero no es así. La Biblia no lo dice. Y Jesús dice acá que el séptimo día descansó de toda la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Y qué pasó con el segundo mandamiento, el de los santos, que se anuló? ¿Sí? Quieren dar una imagen que equivaliera al culto de los ídolos y aceptaran el cristianismo. Había muchos griegos, había muchos otras religiones que adoraban a sus santos, ¿sí? Y para que ellos se acostumbraran a estar en la iglesia, le dijeron, bueno, traigan todos sus santos. Y también a la gente le dijeron, no lo podés ver a Dios, acá tenés un santo, acá míralo a Dios, acá está y adóralo. Pero eso no es lo que quiso. Pero miren lo que pasó en el concilio de Niza, en el 787 después de Cristo, se hizo un decreto, ¿sí?, que permitía el sistema de idolatría dentro del culto cristiano. Y búsquenlo, concilio de Niza, 787 después de Cristo. La iglesia primitiva de Roma se atrevió a borrar la ley de Dios, el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir, y como elimina el segundo mandamiento, el décimo lo divide en dos. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo ordeno. No añadas a tus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pobres los que cambiaron ese día. Pobrecitos, porque Dios los va a hallar mentirosos. Dios ha prohibido en forma específica que se cambie la ley, que se añada o se disminuya, ¿sí? Vamos a continuar. Y que ahora pensemos, ustedes van a una iglesia, no sé si ustedes o hay gente que va a iglesias el domingo. ¿Y qué hay de esos pastores? ¿Saben
que tienen que descansar el sábado o el domingo. Y yo les cuento esto algo personal. Yo, como fui a un colegio católico, tenía relación, sí, de hablarle al cura, sí, y le pregunté, nunca me dieron una explicación acorde, porque yo, si me dicen, a ver, si hay que descansar el domingo, si la Biblia lo dice, mostrame, y yo quiero adorar a Dios, si Dios dice que descanse el domingo, descanso el domingo, pero nunca me mostraron. Fui después a otra iglesia, hablé con un cura y me terminó diciendo, sí, la Biblia no lo dice, que vos ganás, y me echó, no me dio ninguna respuesta. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que lo sabe, no lo entiende, capaz, porque están acostumbrados a la tradición, pero miren lo que dice la Biblia. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo e impío. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Por tanto, derramé sobre ellos, ¿qué dice? Mi ira. ¡Wow! Es como que va a haber castigo para esos pastores que engañan mal. No sé si ya es muy tarde, están cansados o nos quedamos unos minutitos más. Que yo, vieron que les dije que fui a buscar en el diccionario, qué es lo que dice el sábado en el diccionario lo busqué acá, en el Free Dictionary, que Biblia, un diccionario online. Y miren lo que dice. Sábado dice, día de la semana entre el viernes y el domingo. Ya no te dice que es el séptimo, solo te dice que es un día de la semana. En religión, el día santo judío es el que se prescribe la oración y se prohíbe todo trabajo que implique lucro o esfuerzo. Ok, muy bien. Sábado de gloria, festividad religiosa en la religión católica. Vamos a ver, sábado. Después esto, mira, este sábado te dice que es el día de adoración, ¿sí? Para la Iglesia Católica también. Pero si vas, miren, busqué asamblea nocturna que celebran los hechiceros, brujas a medianoche y que dicen que el sábado, sexto día de la semana. Claro, los brujos pueden ser, pero no es lo que Dios quiere, ¿sí? Y continuemos. Y les voy a mostrar este video. ¿Qué dice el cura de esto? Y tiene un subtítulo, así que los invito a que vean y que saquen sus propias conclusiones. ¿Qué dice el cura? ¿Saben ellos de este cambio? Ellos lo cambiaron. Presten atención, lean los subtítulos y después les voy a mandar el video que lo repasen en casa. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. N. Wright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18th, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50.
Question: have you any other way of proving that the church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that. Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Qué interesante. Sí, acá nos está diciendo que la Iglesia Católica es la que cambió. ¿Y qué pasa? Hay una iglesia evangélica, mormones, testigos, pentecostales, un montón de iglesias. Y la mayoría de las iglesias descansan el domingo. ¿Por qué? Porque todas esas iglesias vinieron mucho después que la Iglesia Católica y ya lo tenían por tradición. Y entonces, como no saben de que en la historia nos dice otra cosa, entonces siguen la corriente, ¿sí? Por tradición lo guardan, ¿sí? Y hay muchas iglesias hoy en día que, por ejemplo, hay pastores en algunas iglesias que son sinceros, pero que no saben, y Dios les está mostrando. Y hoy en día, muchas iglesias que descansan el domingo están transfiriendo su día de descanso, ¿sí?, al sábado. Y yo he ido compartiendo en mi Facebook, un nuevo pastor que descansaba domingo, ahora le está diciendo a sus miembros, hermanos, leamos, porque la Biblia dice el sábado, y es muy interesante. Y continuemos, porque ya ahora terminamos con una última cosita, me parece, pero yo busqué, en realidad vi en Facebook, de que el Papa también habla del sábado. Y es algo hace poquitito. Y dije, a ver, ¿qué dice el Papa? Y simplemente para compartir, dije, voy a ver qué dice el Papa. ¿Sí? Y dice así. Hermanos y hermanas, Papa hoy argentino. reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Tercer mandamiento, dice. Sabemos que es el cuarto, porque el segundo lo eliminaron, entonces el cuarto pasó a ser el tercero, ¿sí? Ellos ponen santificar las fiestas, pero miren lo que dice acá. Fíjate en el sábado para santificarlo. ¿Qué dijo? Fíjate en el sábado para santificarlo. Qué interesante, vamos a volver a escucharlo. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios
por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso en el lecho del dolor o en la pobreza. ¿Vieron qué interesante? A mí la verdad me llamó la atención. Sabe del sábado, pero él dice, ah, no, pero para nosotros es el domingo. Descansa el sábado, pero para nosotros es el domingo. Confuso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un tema para una clase muy más adelante, pero el sábado es la única parte, cuando hay en varias partes que tengo que compartirles los versículos, pero es el sello de Dios, la marca que Dios nos pone entre su pueblo y nosotros. Es, por ejemplo, cuando uno pertenece a un equipo de fútbol, te dan la camiseta del equipo. Y nosotros no tenemos una camiseta para llamarnos cristianos. Y la única camiseta para llamarnos cristianos es, Señor, yo descanso el sábado, soy de tu pueblo. ¿Sí? Y en Ezequiel 20:20 nos dice, y hay muchos más versículos, es señal entre Dios y su pueblo perpetuamente. Y por eso yo descanso el sábado, porque hago la voluntad de Dios, como dice la Biblia, y no me importa lo que diga el Papa, lo que diga una iglesia, lo que diga un pastor, lo que diga mi vecina o lo que diga mi familiar. No, yo adoro lo que Dios dice. Primero hay que adorar a Dios y después a los hombres, ¿sí? No a los hombres, pero primero hay que hacer lo que Dios quiere. Y la pregunta es, ¿cuándo empieza el día santo, el sábado para Dios? Va desde el... Bueno, ya están cansados, ¿no? Ya termino. ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Empieza a las 12 de la noche? No. Empieza la Biblia siempre cuando vimos en la creación, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día, en Génesis 1, ¿sí? Y por eso, cuando hablamos del día, fue la tarde. A la noche empieza el día y la mañana un día. Y Dios siempre decía, sábado, el viernes es un día de preparación y el sábado, empieza el sábado desde la puesta del sol del sábado, desde la tarde del viernes, perdón, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Viernes a la tarde, cuando ya ven que el sol se va poniendo, ya empiezan las horas santas y sagradas. Acá en Estados Unidos, ahí también, hoy es un día santo, es el día del Señor. Y ahora cuando se pone el sol, sábado a la noche, ahora en un ratito, en unas horas, ahí en México, ahí en Colombia, acá en Estados Unidos, en unas horas, cuando se pone el sol, se termina el sábado y empieza el domingo, empieza la nueva semana. ¿Sí? ¿Jesús invalidó la ley? No, Jesús nos enseñó cómo cumplir y ya terminamos con esta. ¿Cómo me afecta a mí personalmente esto de descansar el sábado o el domingo? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? ¿Sí? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y con eso terminamos. Fue una clase larga, pero era necesario. Espero que les haya gustado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría compartir? Y yo quería acotar algo, que así como en el Edén, el símbolo de lealtad a Dios era el árbol del bien y del mal que Adán y Eva no tenían que comer, actualmente nuestro símbolo de lealtad a Dios, de fidelidad a Dios es guardar el sábado, descansar el sábado, que por otro lado es doblemente bendecido para nosotros, sus hijos. Muy bien, muchas gracias. Miren, este es un tema que yo sé que es largo y que tiene mucha tradición y muchas costumbres que uno capaz las tiene, pero Dios nos ama tanto y Dios conoce tu corazón
Capaz que vos me decís, yo no sabía, toda mi vida pensé que era el domingo y voy a una iglesia que se descansa el domingo. No importa lo que hayas pasado, lo que hayas pensado, no importa. Lo que acá importa, que ahora estás conociendo y que Dios te está permitiendo que conozcas esto y vas a tener, yo te voy a enviar todos los versículos a que los analices vos en tu casa y no me hagas caso a mí. Andá y orá, pedile a Dios y decirle, yo toda mi vida descansé el domingo o pensé que era el domingo y te quiero pedir de que me ayudes a hacer tu voluntad. Y pedile a Dios y Dios te va a mostrar y que el Espíritu Santo que te indique, ¿sí? Porque esto no es una doctrina mía que yo me lo inventé, no, es palabra de Dios y es la única parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios, por eso es sumamente importante. Y justo esa parte va a ser la parte más atacada por el diablo para que nadie le haga caso. Entonces, si querés hacer la voluntad de Dios, querés ponerte la camiseta de Dios y decir, sí, Padre, yo te elijo, yo te sirvo, guardar los 10 mandamientos de Dios, ¿sí? Bueno, y para finalizar, no sé si alguien quiere orar, alguien quiere compartir algo, y si no, yo voy a terminar con una oración, ¿sí? Voy a orar algo, alguien que quiera hacer algún pedido, algún agradecimiento. Yo me estoy poniendo acá en un papelito todos los pedidos que me fueron mandando. Vamos a pedir por Matilde, por Rafael, después Vanessa, no sé si está, pero ella estuvo pidiendo por su hermano Pepe y por su esposa que estaban por divorciar, por Marta Cueto, que tiene un lipoma, creo, después por Raúl, que parece que está enfermo. Bueno, y también le voy a pedir especialmente a Dios por todos nosotros, para que Dios nos dé fuerzas para poder entender y claridad, ¿sí? Entendimiento a nuestra mente para poder entender todas estas cosas que son importantes. Bueno, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros ojos para orar. Cariñoso Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias infinitamente por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra y por entender cosas nuevas. Te quiero suplicar, Señor, por todos estos pedidos que escuchaste y también, Padre, te quiero pedir en forma muy especial por cada uno de los que están presentes, por cada una de estas personas que, Señor, faltaron, que hoy capaz no pueden estar, pero van a mirar el video. Pero Padre, te quiero pedir por cada uno de nosotros que nos ayudes a poder tener un encuentro contigo y abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento cada uno de los presentes, danos claridad y tú muéstranos cuál es tu voluntad, Padre. Es claro, pero a veces con mezclas de tradiciones nos confundimos. Pero Padre, los pongo a todos y me pongo en tus manos, a tu servicio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, y ahora para terminar... Amén. Amén. Para terminar, tengo una canción. Quieren se van, ya se terminó la clase, pero voy a compartir una canción que me parece buenísima sobre el tema, ¿sí? Que nos va a ayudar un poquitito a reflexionar. A ver cómo hago. Ahí está. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy. Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer.
mandamientos los que nos dejó. En 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4.º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte hasta el día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Hermoso es saber que desde la creación todo lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Dan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clamó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Hermoso es saber que desde la creación todo lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Hermoso es saber que desde la creación todo lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. No sé si pudieron escuchar, al final de la canción decía que el pueblo de Dios, que es un versículo que dice la Biblia, tiene 2 características. Dice, tienen la ley y la fe de Jesús. La ley y la fe de Jesús. Escuchen. Los santos de Dios, cuando te habla de los santos de Dios, el pueblo de Dios, tiene 2 características. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús.
Hoy capaz te estás preguntando, ¿cuál es la iglesia verdadera? Estoy yendo a una iglesia que descansa el domingo. Y la respuesta es, la iglesia verdadera tiene dos características. Guarda la ley y tiene la fe de Jesús. Cuando la encuentres, asistí a esa iglesia. Y otra cosa, el último comentario, capaz que se están preguntando, ¿por qué tanto interés en el sábado? Bueno, te voy a decir, cuando a veces hablamos de los 10 mandamientos y pensamos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Muchas veces pensamos, robar, todo el mundo sabe que no hay que robar, que no hay que adulterar, ¿sí? Que hay que respetar a los padres, todos lo sabemos, pero el mandamiento que ha sido atacado por siglos y que mucha gente no sabe ni que existe, es el cuarto, es el sábado. Por eso es que dedicamos. Ojalá que el próximo, toda la semana lo podamos pensar, reflexionar, y que el próximo viernes, cuando se pone el sol, ya en tu corazón, en tu mente, empieces a pensar, empiezan las horas santas, ¿sí? Y poder preparar todo durante la semana para poder tener un día de regocijo con Dios, el sábado especialmente. Y el sábado que viene vamos a estar estudiando qué es lo que, porque ahora te estarás preguntando, ¿qué hago el sábado? ¿Qué hay que hacer? Bueno, vamos a estudiarlo el sábado que viene, vamos a estudiar qué es lo que hay que hacer el sábado. Pero para empezar, tengamos en cuenta que es un día santo para Dios. Si hay preguntas, me escriben y yo voy a compartir este PowerPoint para que ustedes puedan tener todos los versículos. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, algo más? Y si no, damos por finalizada la clase. Muy bien. Bueno, espero que tengan una hermosa semana y bueno, la próxima clase va a ser el viernes que viene y les voy a mandar toda la información por WhatsApp. El viernes a la noche y el sábado vamos a tener la siguiente clases, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias por estar, que se hizo la clase, no sé ni cuántas horas yo estoy hablando, se hizo larguísima y muchas gracias por estar y bendiciones y oren y los abrazo a todos. Gracias María por estar. No se va para visitar a Pepe, yo puedo ir. No volvés. Silvia y Víctor y Daisy, perdón, pensaba que el nene iba a hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por estar y voy a estar orando por todos ustedes. Chao. Voy a desconectar.